Un cordial saludo y bienvenidos a este espacio propuesto por Psiconeuroscience para la promoción y la prevención, la divulgación de la salud mental. El día de hoy tenemos la oportunidad de adentrarnos en un tema muy importante, un tema muy relevante, un tema que se constituye como un factor determinante para la condición de calidad de vida y para contar con una buena salud mental. Y estamos hablando de la identificación y la gestión de la ansiedad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, su identificación, su gestión y sus procesos, cómo estos inciden en la calidad de vida de las personas. Diariamente tenemos diferentes manifestaciones que pueden estar ligadas a la ansiedad. El objetivo es que podamos reconocer cómo actúa la ansiedad en nuestra cotidianidad y de este modo poder identificar cómo afecta nuestra realidad, cómo afecta nuestra condición y calidad de vida. Cuando hablamos de alguna alteración en el área mental, hay una expresión muy importante y es el tema de lo funcional. Cuando una afectación, un sufrimiento psicológico, cuando una molestia emocional empieza a tener incidencias en el proceso de la forma en la cual nosotros somos funcionales, entonces empezamos a tener dificultades que abarcan todas las esferas de nuestra realidad. Muchas veces la experimentación de síntomas ansiosos se limitan al sufrimiento psicológico, a la manifestación física, a las implicaciones sociales, pero la persona intenta controlarlos, intenta reprimirlos, intenta aprender a vivir con ellos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no se trata de simplemente aprender a vivir con estas situaciones. Se trata de aprender a identificarlas de manera temprana y de igual manera tener la posibilidad de gestionarlas de una manera asertiva, de una manera coherente, que permita que podamos recobrar esa paz, esa tranquilidad, ese estado de bienestar emocional. Entonces, precisamente para esto hemos dispuesto el live del día de hoy, este espacio en el cual vamos a tener la oportunidad de compartir el día de hoy para poder generar esa identificación y esa gestión de la ansiedad. Es importante generar estos procesos de manera temprana. Desde Psiconeuroscience, Centro de Salud Mental Integral, consideramos de que es muy importante que todo esto inicie desde este tipo de espacios psicoeducativos, espacios donde se nos permita identificar, conocer, saber de qué se trata este tema de la ansiedad, al igual que los otros aspectos en materia de salud mental. Cuando tenemos la oportunidad de hablarlo, podemos reconocerlo tanto en nosotros como en aquellas personas cercanas y vamos a lograr cambios significativos en nuestra condición de calidad de vida, en la calidad de vida de los otros. Muchas veces hablar de las enfermedades mentales se convierte en un tabú, se convierte en un estigma y es necesario lograr desestigmatizar la salud mental, las afecciones mentales. Todo el mundo puede llegar a sufrir de una condición en materia de salud mental. Por eso es tan importante que podamos generar esos reconocimientos tempranos sobre las situaciones que estamos vivenciando, de modo que logremos tener un control sobre nuestras emociones, un control sobre nuestros pensamientos, porque es un proceso de entrenamiento, no es algo que va a darse de la noche a la mañana. Cuando hablamos de ese control, nos estamos refiriendo puntualmente a la capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque muchas veces, de manera desafortunada, lo que puede pasar es que
las personas consideran de que lo que van a hacer es controlarse y de esa manera reprimir lo que están viviendo. No quieren exponer, identificar y aceptar lo que están viviendo en materia de salud mental por el que dirán, por la estigma, por que de pronto alguien se burle, porque quizás ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que estoy loco, van a pensar que soy débil, van a pensar que soy una persona que tiene problemas. No se trata de eso. Es realmente importante lograr generar esa conciencia en torno a la salud mental. Y para eso, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de identificación. ¿Cómo podemos identificar la ansiedad? Para ello, lo primero que vamos a hacer es hablar de aquellos componentes que tiene la ansiedad. La ansiedad es un estado que, si lo observamos en su naturaleza, es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta biológica de nuestro organismo en virtud de podernos colocar en un estado de defensión. ¿Qué significa esto? Si nuestros antepasados no hubieran contado con la respuesta de la ansiedad, pues fácilmente habrían podido ser depredados por depredadores naturales, animales grandes, cazadores, otros tipos de amenazas. Pero efectivamente, cuando hablamos de la ansiedad como un trastorno, es decir, el trastorno de ansiedad, estamos hablando de que nuestro organismo está dando una respuesta que no es una respuesta coherente con los estímulos que se le están brindando. Es una respuesta emocional que en muchos casos, en lugar de ser adaptativa, es decir, en lugar de permitirnos adaptarnos mejor a la realidad, ¿sí? Adaptarnos mucho mejor al contexto en el que vivimos, desafortunadamente puede trazarse como algo que nos hace estar en indefensión. En lugar de estar defendidos, vamos a estar en indefensión. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, tenemos que considerarla como, no es que la ansiedad es mala, vuelvo y repito, la ansiedad es necesaria, porque la ansiedad es una respuesta emocional en la cual encontramos que está supeditada o que está nutrida o propulsada a través de eso que llamamos estrés, ¿sí? Y está diseñada para que nosotros podamos estar a la defensiva. Por ejemplo, sin una capacidad de respuesta estresiva y sin una capacidad de sentirnos ansiosos, sería muy difícil hacer actividades como cruzar la calle, porque simplemente no podríamos tener la conciencia suficiente de cruzar la calle con el suficiente cuidado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la ansiedad? Porque si hay fuego, no vamos a meter la mano. O si tenemos que acercarnos al fuego para colocar una olla, por ejemplo, para cocinar, pues lo vamos a hacer de una manera que no nos afecte, que no nos dañe, que no nos lastime. El problema es cuando en nuestro entorno se empiezan a generar estímulos en donde la respuesta de ansiedad empieza a ser totalmente desproporcionada a la que se necesita. Entonces, al tener una respuesta desproporcionada de lo que es la ansiedad, empezamos a darle paso al trastorno de ansiedad, a que esa ansiedad se torne como una respuesta que no es la respuesta correcta al estímulo que está generándose en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad. Y vamos a ver que precisamente cuando nosotros tenemos muchas preocupaciones, cuando tenemos estrés, nuestros pensamientos empiezan a crear escenarios en nuestra mente, y esos escenarios regularmente son escenarios de tipo o de carácter catastrófico, y al ser así catastróficos, pues lo que va a generarse es una mayor ansiedad.
Y progresivamente, si esto se convierte en una dinámica habitual, empezamos a hablar de que ese trastorno de ansiedad empieza a tomar otros matices, empieza a tomar otras formas, dependiendo la personalidad, dependiendo ciertos rasgos y ciertos factores tanto biológicos como psicológicos como sociales que inciden en que esa cronificación de la ansiedad pues se transcriba en un proceso de mucho sufrimiento. Sufrimiento que va a precisar ser abordado por un especialista en salud mental, en muchos casos solamente a través de la psicoterapia. Hay casos en los cuales se puede trabajar de manera óptima la ansiedad solo con la psicoterapia, pero van a haber casos en los cuales sea necesario complementar el proceso psicoterapéutico con el proceso psicofarmacológico, es decir, con el fármaco psiquiátrico, que va a permitir que la persona tenga una modulación y una regulación de ciertos niveles de sus neurotransmisores con el fin de lograr ayudar a estabilizarse y que pueda sentirse mejor. Entonces, cuando hablamos de la identificación de la ansiedad, ya tenemos una idea de qué se trata la ansiedad, a qué hace referencia la ansiedad. Pero vamos a ver de que vamos a identificar en la ansiedad una primera esfera. Solemos hablar de tres esferas desde el enfoque biopsicosocial. Entonces hablamos de una esfera biológica, de una esfera física, de una esfera psicológica o emocional, todo lo que es la fenomenología de la mente, y tenemos también una esfera social que hace referencia al ambiente, a ese contexto donde la persona se desenvuelve y que también pueden haber allí múltiples factores estresores que van a dar paso a que esa ansiedad pues se convierta en una situación mucho más compleja. Entonces, en la esfera física vamos a identificar la tensión muscular, la fatiga, los dolores de cabeza, los problemas gastrointestinales, la dificultad para respirar como indicadores de un episodio o crisis de ansiedad. Entonces la persona empieza a sudar, la persona le empieza a doler la cabeza, se siente fatigada, siente que no puede respirar lo suficientemente bien, siente que una angustia, una sensación de que algo va a pasar, pero si hablamos de angustia estamos hablando de un síntoma mucho más mental, pero llevemos esa angustia a la somatización biológica. Entonces puede haber una taquicardia, puede haber un deseo de que quiere salir corriendo, la persona empieza a sudar, la persona empieza a descompensarse, empieza a sentir y a considerar yo no debería estar aquí, porque algo malo puede pasar. Pero el tema es que no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces eso empieza a generar que los pensamientos, en virtud de esa manifestación biológica, pues entonces también empiezan a tener una condición muy particular, y es el hecho de la excesiva preocupación. Y aquí entramos en un contexto cognitivo demasiado importante. Para todos ustedes que de pronto han tenido la oportunidad de de consumir nuestro contenido en redes sociales en alusión a la salud mental, van a poder identificar que cuando hablamos de la ansiedad estamos hablando de un proceso en el cual la persona está preocupada, ¿sí? ¿Por qué en la ansiedad se da esta condición de preocupación? Vamos a definir qué es preocupación. De la manera más simple, cogemos y desbaratamos la palabra antes, ocupación, antes de ocuparse. Ahora bien, todos en algún momento de nuestra vida, por alguna razón, nos hemos preocupado. Y entonces decimos, no, pero es que las preocupaciones son inherentes a la vida, es que las preocupaciones siempre están allí, es que yo no puedo controlar el hecho de preocuparme. Cuando hablamos de la preocupación, que por consiguiente estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de un temor. Y ese temor está infundado en algo que se llama incertidumbre. Es decir, al yo no saber qué es lo que va a pasar, me lleno de temor, me lleno de temor, me lleno de temor.
el futuro, la realidad y vivir el momento presente. Vamos a desbaratarlo. El presente es el único momento en el cual podemos tomar acción, de cualquier manera. Es el único momento real en donde nosotros podemos tomar acción. Cuando estamos preocupados, cuando sobreviene la preocupación, nosotros estamos viviendo en un momento que no es el presente. Cuando hablamos de esta línea de tiempo del pensamiento y de las emociones, podemos decir que la depresión se gesta en el pasado, en la tristeza y melancolía del pasado, en aquello que pudo ser y no fue, en aquello que fue, en aquello que no se dio y en todo lo que configura el pasado. Ese pasado yo no lo puedo tocar. En el presente yo puedo gestionar mi realidad de una manera mucho más asertiva. Pero cuando mis pensamientos se llenan de incertidumbre, esa incertidumbre da paso al temor, ese temor da paso a la preocupación, esa preocupación va a dar paso a, puntual y específicamente, la ansiedad. Estoy ansioso, no sé qué va a pasar. Entonces estos pensamientos que nutren la preocupación y, como lo decíamos ahora, ocuparse antes de que tan siquiera suceda, ¿sí? Antes de que pase, ya estoy trabajando en ello. Un estudio científico determinaba que aproximadamente un 92,4% de aquellas cuestiones, aquellos pensamientos, aquellos escenarios nutridos por la preocupación en nuestra mente, un aproximado a esa cifra nunca pasa, se queda en eso, en preocupación. Son aspectos que simplemente están como pensamientos repetitivos, catastróficos, rumiantes, intrusivos, negativistas, y es lo que nutre y fomenta y a la misma vez cronifica la ansiedad. ¿Por qué? Porque empiezo a preocuparme por eso que no ha pasado. Antes de que pase, no me ocupo, sino que me preocupo y empiezo a nutrirlo. Y los pensamientos empiezan a ser catastróficos. Empiezan a ser, ¿y si no sale? ¿Y si no pasa? ¿Y si no me dicen? ¿O si me dicen? Y entonces esto, y entonces empiezo a crear contingencias en torno a toda esa situación. Entonces la incertidumbre me llena de temor, el temor me nutre la preocupación me hace estar en un estado de ansiedad. Entonces, cuando estoy en ese estado de ansiedad, debo identificar un patrón que no solamente se queda en lo cognitivo, es decir, en el pensamiento, sino que empieza a trascender a lo conductual. Hablamos de una parte física, una parte biológica, hablamos de una parte cognitiva, entonces ahora empieza una parte conductual, una parte del comportamiento, y es la evitación. La evitación en la dinámica social, la evitación en el trabajo, la evitación del colegio, la evitación de encontrarme a la pareja, la evitación de encontrarme con los amigos, la evitación de encontrarme con esta persona que me genera determinada situación problemática. Entonces, aquello que se disfrutaba pierde su valor, no como en la depresión porque ya no me hace feliz o porque ya no lo disfruto lo suficiente, sino porque en este caso procuro evitarlo con el fin de que esa ansiedad no impacte de manera directa mi día, mi momento. Pero en la mente sigo generando cientos de pensamientos que son catastróficos, que son negativistas. Las actividades más comunes empiezan a ser obviadas, empiezan a ser dejadas a un lado, porque la conducta del paciente ansioso empieza a tornarse evitativa. Y encontramos una clarificación y un ejemplo muy interesante en esa dinámica evitativa. Cuando una persona está ansiosa, o cuando una persona suele ser ansiosa, quiere todo a la inmediatez. ¿Por qué quiere todo a la inmediatez? ¿Por qué quiere todo rápido? Quiero esto y lo quiero ya. Y quiero esto otro y lo quiero ya. ¿Por qué se da eso? Porque de una u otra manera,
cuando tengo el temor de la incertidumbre de lo que va a pasar, quiero que el futuro llegue inmediato. Quiero que el futuro llegue ahora. Quiero que la situación se solucione ahora. Quiero ocuparme y dejar de preocuparme. Entonces empiezo en un proceso en el cual quiero todo bajo control. Y aquí entra un aspecto muy determinante en la construcción de la salud mental en torno a la ansiedad. Y es el hecho de entender que hay cosas, aceptar que hay cosas que puedo entender, hay cosas que no puedo entender, pero me toca es aceptarlas, aceptar que hay cosas que están fuera de mi control. Cuando logro entender que hay cosas que están fuera de mi control, entonces puedo hacerle frente a ese proceso de ansiedad, porque entonces sé que hay aspectos que no puedo controlar. Por más que quiera, no los puedo controlar. Se torna físicamente alterado, cognitivamente temeroso, incierto, preocupado, angustiado, socialmente evitativo, y aparte de eso hay otros dos factores determinantes en relación a el proceso de identificación de ansiedad. Viene un cuarto, que es la alteración en la dinámica del sueño. ¿Por qué se da esta alteración en la dinámica del sueño? Porque quiero que todo sea ya. Quiero poder ocuparme, saber la realidad de la situación para poder ocuparme de ello y no estar preocupado. Entonces sobreviene aquello que se llama inquietud. Similar a la incertidumbre es no saber lo que va a pasar. La inquietud es el deseo de saberlo, que me nutre la ansiedad. Entonces me empiezo a tornar inquieto, y al tornarme inquieto, entonces no logro conciliar el sueño. Factor que empieza a ser agravado porque, como no puedo dormir, esos pensamientos intrusivos empiezan a llegar nuevamente, empiezan a manifestarse nuevamente. Y estas formas de pensamiento intrusivas son pensamientos que llegan y se imponen, y que son una bola de nieve. Empiezan pequeños y empiezan a crear escenarios más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más complejos, más grandes. Y entonces esto afecta la condición de calidad de vida. Entonces estaba inquieto, estaba nervioso, estaba en incertidumbre, preocupado, y aparte de eso ya no puede dormir. En una ocasión leía en un libro una expresión que me pareció muy importante, que podamos tenerla clara, que podamos recordarla siempre, y es: la fiebre es al inmunólogo lo que el insomnio es al psiquiatra. Esto significa que es quizás la variable, el signo más determinante de que algo efectivamente no está bien. Cuando las personas tienen problemas para conciliar su sueño, tienen problemas en la dinámica del sueño, tienen manifestaciones de insomnio o de hipersomnia, hay problemas de deterioro de la salud mental. Y es determinante poder gestionarlo, poder orientarse a reconocerlo y tomar las medidas puntuales de la manera más pronta posible para evitar agravaciones y cronificaciones. Es precisamente por eso que desde Psiconeurocen, Centro de Salud Mental e Integral, hemos propuesto estos espacios para que todos y cada uno de ustedes puedan consumir este contenido psicoeducativo, puedan instruirse en relación a cómo identificar, como el tema del día de hoy, cómo identificar ese proceso de ansiedad que puede estar teniendo lugar en la vida y en la cotidianidad de la persona. ¿Para qué? Para empezar a reconocerlo, darle manejo y evitar que se agrave, evitar que se convierta en un factor que puede minar la calidad y la condición de vida, al igual que puede incidir en que no se logre tener una vida funcional. Entonces, hablábamos acerca del insomnio, y esa quinta variable de identificación de la ansiedad es la sensación de estar abrumado.
Incluso en las tareas pequeñas, en las tareas normales de la cotidianidad, la persona que está ansiosa se siente sobrepasada, siente que no puede, que no tiene la capacidad de enfrentar su realidad. ¿Por qué siente esto? Es muy sencillo, porque el paciente ansioso está lleno de miedo. Como tiene miedo de enfrentarse a la realidad, tiene miedo de enfrentarse al futuro, tiene miedo de enfrentar eso que por un lado quiere ocuparse de eso para dejar de sentir la preocupación, pero a la misma vez quiere evitarlo. A la misma vez tiene miedo de cómo poder acercarse a él. Entonces, estos aspectos son muy importantes, son muy relevantes, porque en esa dinámica de la identificación vamos a poder conocer qué es lo que está pasando, si estamos cursando un proceso de ansiedad, si esa ansiedad que estamos sintiendo está afectando nuestra capacidad funcional, y de igual manera en las personas que tenemos siempre cerca. Poder identificarlo, poder orientarlos y poder buscar escenarios de apoyo. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Siempre tienes la oportunidad de buscar una ayuda. Si no cuentas con una ayuda idónea que pueda estar allí para asesorarte, para acompañarte, incluso para buscar en conjunto soluciones, recuerda que está PsicoNeuroSense, Centro de Salud Mental e Integral, totalmente dispuestos para poder contribuir a que logres mejorar tu calidad de vida y puedas afrontar lo que te está sucediendo. Cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una respuesta que emocionalmente inclusive es algo natural, ¿sí? Es algo natural sentirse ansioso. El problema es lo desproporcionado en lo cual puede ser la respuesta de la ansiedad ante los estímulos estresores que se están viviendo. Entonces, hay una serie de criterios TR, y nos habla acerca de los criterios para poder definir clínicamente si la persona tiene una ansiedad. En sociedades como la nuestra se habla de que aproximadamente pasados un margen de 10 a 15 años de haber iniciado los síntomas de los trastornos emocionales y mentales, las personas van a consultar. La idea de estos espacios es poder promover que tú, querido amigo o amiga que está allí escuchándonos, a quien agradezco por disponer esta parte de tu tiempo, de tu día. El tiempo es muy valioso tu momento presente. Tú que estás en este momento invirtiendo tu presente en estar conectado con nosotros, en poder escucharnos, pues vas a lograr generar esa apreciación, esa capacidad de identificación, porque nuestra idea es poder generar precisamente esa promoción en donde no se desestime, no se subvalore lo que son los diagnósticos y los procesos en salud mental, y que no se nos vuelva cotidiano, natural, normal el hecho de un proceso de ansiedad o de cualquier otro tipo de trastorno a nivel mental. Entonces, hay unas variables en relación a la ansiedad según los criterios diagnósticos. Entonces encontramos de que en primer lugar está la preocupación excesiva. La persona se empieza a preocupar inclusive por sucesos de su cotidianidad que no tendrían por qué generar ese impacto en su persona, ¿sí? Y esta situación de preocupación excesiva dura al menos un margen de 6 meses en relación con otras actividades, con otros eventos, y no desaparece y empieza a afectar los procesos funcionales del individuo. Aparte de que esa preocupación se da de manera excesiva, también está la variable de la dificultad para controlar la preocupación. No se encuentra cómo generar un abordaje
la persona encuentra sumamente difícil evitar los pensamientos catastróficos, los pensamientos ansiosos que están dándose en su realidad. Entonces, están de manera conjunta preocupación y falta de gestión o de capacidad de gestión. Si se tienen estos dos criterios por margen de 6 meses, aparte de eso, 3 o más de los siguientes, se puede hablar de que la persona está cursando un trastorno de ansiedad, que puede ser, en la gran mayoría de casos, trastorno generalizado de ansiedad. Aunque vamos a ver que al igual que en los procesos de depresión, no es una sola ansiedad, hay diferentes manifestaciones o formas de la ansiedad. Entonces tenemos la inquietud o la sensación de estar por perder el control, tenemos la fatiga crónica que da la sensación de estar abrumado por la ansiedad, la dificultad para concentrarse o quedarse con la mente totalmente nula, totalmente en blanco, la irritabilidad, la tensión muscular y los problemas para conciliar el sueño. Entonces, si se tienen 3 o más de estas variables en conjunto, con la preocupación excesiva y con la dificultad para la gestión de la preocupación, entonces hablamos de que esta persona está cursando un proceso de ansiedad. Al cursar el proceso de ansiedad es determinante poder asistir al proceso con su profesional de salud mental. ¿Para qué? Para que se pueda establecer qué tipo de ansiedad es la que usted está padeciendo. Si está en un grado leve, si está en un grado moderado, si está en un grado severo. De igual manera, estos son los síntomas cognitivos que pueden desarrollarse en un trastorno de ansiedad. También, como lo hemos mencionado, pues hay una serie de síntomas físicos y de alteraciones que deben descartarse en virtud de que lo que el paciente esté viviendo sea efectivamente una ansiedad y no otro trastorno de salud que pueda inducir síntomas ansiosos o procesos sobre su función cerebral. Cuando ya se logra generar esa identificación, cuando ya se logra establecer a través de la psicometría, de la medición psicológica, si la persona está levemente ansiosa, moderadamente ansiosa o gravemente ansiosa, ¿sí? Si está en un estado severo de ansiedad, entonces se puede determinar el proceso tanto de diagnóstico diferencial como proceso de tratamiento. Pero es muy importante saber que no solamente la ansiedad pues es el motivo por el cual las personas experimentan los síntomas ansiosos. Hay derivaciones, aparte del trastorno generalizado de ansiedad, hay otras formas de trastornos de ansiedad. Y vemos que cuando se empieza a hacer más crónica, cada vez más la ansiedad, empieza a aparecer algo que a la fecha se ha vuelto muy famoso. Y por eso es tan importante reconocerlo, por eso es tan importante saberlo. Y es el trastorno de pánico, ¿sí? El trastorno de pánico es un episodio que puede darse de manera recurrente, que puede darse de manera única, en algunos casos una vez, donde la persona se siente que perdió el control, tiene un episodio de desconexión y todos sus síntomas ansiosos, que regularmente los experimenta pero puede gestionarlos, puede tener en cierta medida un control sobre ellos, pues van a salirse de control y la persona va a entrar en un estado de shock, un estado de ataque. En ese estado va a querer moverse, va a querer salir corriendo, va a estar irritable, la persona va a sentir que no puede respirar, puede sentir un dolor hacia el corazón, que es una angina de pecho inducida por la condición de ansiedad. Y todo esto es el ataque de pánico. Cuando aparecen los ataques de pánico, hay dos variables muy importantes a tener en cuenta. La primera, la agravación que se ha generado, la cronificación de la ansiedad para que llegue a gestarse la condición de ataque de pánico. Y por el otro lado está el factor incidente de que ese ataque de pánico es un factor determinante de que el paciente necesita un proceso de acompañamiento por parte de un profesional especializado en salud mental. Ya no lo puede manejar solo, ya no lo va a poder manejar porque progresivamente eso
tiende a salirse de control y es algo muy delicado, es algo muy grave. En ese margen de los diagnósticos por ansiedad encontramos también las fobias específicas. Las fobias específicas son miedo en particular a una cosa, a una situación, es decir, la fobia de reconocimiento. Por ejemplo, le tiene miedo a los lugares cerrados. Recordemos que la ansiedad es una manifestación de la incertidumbre, del temor, de la preocupación que da paso a la ansiedad. Entonces, cuando hablamos de las fobias específicas, ojo, específicas, le tengo miedo a la oscuridad, a los lugares abiertos, a las alturas, a los perros, a las aves. Esos son fobias totalmente específicas, totalmente identificadas. Entonces ese miedo, que es irracional, que es nutrido pues, regularmente por un pensamiento catastrófico, es que le tengo miedo a montar en avión porque los aviones se caen. Es que le tengo miedo a la oscuridad porque en la oscuridad hay monstruos o fantasmas. Es que le tengo miedo a los perros porque me han mordido mucho y si me acerco a un perro me puede morder. Entonces es miedo que es irracional en el sentido de que se sale del control del temor, se sale de control, pero tiene un motivo específico, una experiencia que nutre el temor. Es un objeto, es una situación, es una vivencia. Entonces también la fobia específica hace parte del compendio de los diagnósticos asociados a la ansiedad. Tenemos también el trastorno de ansiedad social. Los trastornos de ansiedad social son situaciones donde el factor detonante, el factor estresivo de la ansiedad va a ser precisamente cierta situación social en la cual la persona se ve inmersa y esto genera la activación de su sistema de defensa, se torna ansioso porque percibe que va a ser juzgado o que va a ser evaluado por las personas de la sociedad. Coloquemos ejemplos. Temor, una fobia social, hablar en público. El miedo a hablar en público es una fobia social. ¿Por qué? Porque se tiene miedo a que te vayan a juzgar. Fobia social, bailar. Hay muchas personas que no bailan porque tienen temor a que aquellos que están a su alrededor lo juzguen o lo evalúen y por eso no lo hacen. Miedo de orinar en un baño o de usar un baño público. Y puede tener las ganas de orinar, pero entra y no puede orinar. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta ansiosa, una respuesta supeditada, fundamentada en el temor a que va a ser juzgado o que va a ser evaluado por las personas que hay a su alrededor. También encontramos el trastorno de ansiedad por separación o el miedo o la preocupación excesiva relacionada a la separación de personas por las cuales se siente un apego muy fuerte, ¿sí? Entonces en este trastorno se da la ansiedad por haberse separado. Y eso puede ser en el hecho de, por ejemplo, la ansiedad cuando un hijo se independiza, la ansiedad de irse de viaje y dejar un familiar o una mascota y no poder estar cerca. Entonces esa separación genera temor, incertidumbre, que da paso a la ansiedad. También tenemos ciertas fobias asociadas a la ansiedad, como por ejemplo la agorafobia, que es ese miedo, ese temor, esa preocupación por estar en lugares donde sea difícil escapar, ¿sí? Hablamos de espacios abiertos, la agorafobia, y también está la claustrofobia, lugares donde sea difícil escapar porque están muy encerrados, ¿sí? Estos factores son determinantes, son indicadores para el reconocimiento de la ansiedad, ¿sí? Y esto nos permite acercarnos más a conocernos a nosotros mismos, a conocer a las personas que están a nuestro alrededor, porque cuando veamos este tipo de sucesos en las personas que tenemos cerca vamos a poder decir, esta persona está cursando un proceso de ansiedad y es importante que eso pueda identificarse a tiempo.
¿Existe un origen de la ansiedad? Sí, lo habíamos mencionado. Es una respuesta emotiva, biológica, que tiene lugar, pero que se convierte en un trastorno cuando esa respuesta es desproporcionada a lo que debería ser en virtud del estímulo. Pero existen causas subyacentes a la ansiedad. Estas causas abarcan el factor genético, personas que padecen procesos ansiosos. Lo más seguro es que en su árbol familiar hay unos antecedentes de procesos de ansiedad. Padres ansiosos, abuelos ansiosos, bisabuelos ansiosos, familiares que han tenido trastornos de la esfera de la ansiedad. Los factores ambientales, cuando una persona está demasiado expuesta de manera continua al estrés, a factores estresivos, a factores que son sumamente inclementes en su realidad, pues entonces también esta persona se va a tornar en ansiedad, porque estímulo, 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 evento traumático, evento de estrés, dinámicas familiares disfuncionales, dificultad para suplir las necesidades básicas, todo esto se va a transcribir en precisamente episodios estresivos. Y esos factores o esos episodios estresivos se convierten en episodios ansiosos. ¿Que toca trabajarlos? ¿Que toca abordarlos? Sí, para evitar la cronicidad. Están los factores biológicos. Recordemos de que todo tipo de afección de salud mental pues va a tener un componente biopsicosocial, biológico, psicológico y social. En el caso puntual de la ansiedad, hablamos de que hay una alteración, hay un desbalance en la producción y recepción de los neurotransmisores como la serotonina, como la noradrenalina y como el GABA. Estos tres neurotransmisores empiezan a estar de manera disfuncional en el sistema nervioso y en el complejo cerebral del paciente ansioso. No se modulan de la manera correcta. Al no modularse de la manera correcta y hacerse este proceso crónico, modulaciones de sus neurotransmisores. También está el hecho de que ese factor que es biológico de desbalance pueda no solamente haberse inducido por el factor genético, por las dinámicas estresivas, sino que también puede ser producto del consumo de otros fármacos que van a dar lugar a ese proceso asociado con la ansiedad. Y tenemos los factores psicológicos, ¿sí? El pensamiento distorsionado, catastrófico, el pensamiento perfeccionista, esos sesgos. Bien sea, hay personas que son demasiado negativas, hay personas que son ya tan negativas que son catastróficas, pero hay personas que son perfeccionistas. Y digamos, pero es que el perfeccionismo es algo bueno, son personas que quieren algo bueno, algo mejor. Es bueno siempre y cuando se module y sea funcionalmente proporcional al contexto y a las necesidades. Pero si eso es motivo de malestar psicológico, pues entonces está nutriendo la ansiedad. La baja autoestima, una mala autopercepción, la dificultad para afrontar y aceptar ciertos procesos de la realidad y la necesidad o el deseo de tener todo bajo control, pues empieza a generar los impactos que pueden ser muy, muy severos en el tema de la ansiedad si no se maneja a tiempo. Les recuerdo que pueden suscribirse para que estemos en contacto, para que puedan disfrutar del material que estamos compartiendo diariamente con todos ustedes en virtud de promover la salud mental. Con esto hablamos acerca de los impactos que puede traer la ansiedad en la calidad de vida. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos sus modalidades, ya sabemos cómo posiblemente generar una identificación temprana que va a necesitar la confirmación diagnóstica por parte de un profesional en salud mental, pero también vamos a ver que la afectación funcional de la ansiedad en la vida de una persona
va a comprometer los aspectos sociales, la persona va a disminuir su capacidad de interacción con otros, la persona va a querer aislarse porque va a querer tener control o porque tiene mucho miedo, va a dificultar que las personas puedan trabajar, que las personas puedan estudiar, que puedan ser productivas, va a generar daños en la dinámica intrafamiliar, porque esto puede generar muchas tensiones. Recordemos de que no solamente el paciente que está cursando un proceso en salud mental se está viendo afectado, sino que también sus familiares, sus cuidadores. A nivel físico puede generar procesos donde ese deterioro, ese proceso sintomático pues va a dar lugar a que la persona pierda peso, a que la persona se sienta muy cansada, muy agotada, muy debilitada, que hayan trastornos en el sueño, trastornos en la conducta alimentaria. Hay pacientes ansiosos que se les cierra el apetito por completo, no quieren comer, empiezan a perder peso, y también está el factor del paciente ansioso que desemboca esa incertidumbre y ese temor y esa preocupación en alteraciones de la conducta alimentaria, que inclusive puede dar proceso a trastornos como lo es el trastorno de atracones, donde la persona empieza a comer o a tener episodios donde se mete mucha comida porque de esa forma busca generar esa compensación en relación a lo que está sucediendo en su realidad. Entonces, hemos generado identificación de los procesos de ansiedad. Entonces, para cerrar nuestro espacio del día de hoy, vamos a hablar acerca de la gestión. Ya logramos de manera temprana, de manera preliminar, generar una identificación y decir, me siento ansioso, o esta persona se nota que tiene un proceso de ansiedad, y entonces podemos generar esa recomendación de decirle a esa persona cercana, oye, yo te noto con todo el respeto un poco ansioso o un poco ansiosa, sería bueno que visites a tu profesional en salud mental. Y si es en nuestro caso particular, en nuestra identificación, pues entonces también poder generar ese proceso de, ok, algo me está pasando, algo está sucediendo y necesito de esa ayuda especializada. Recuerden suscribirse para que puedan estar en contacto con nosotros, saber acerca de todas las actividades que estamos desarrollando en PsicoNeuroSense, Centro de Salud Mental e Integral. El primer punto de esa gestión de la ansiedad se vincula de manera puntual con el hecho de el reconocimiento, la identificación de esos pensamientos catastróficos. Entonces, cuando estoy ansioso, necesito generar ese reconocimiento. Y esto se hace mediante el proceso de terapia. Aprendemos una serie de herramientas como lo de la reestructuración cognitiva. Y esa reestructuración cognitiva nos lleva a generar interrogantes basados en la veracidad de la realidad, de la probabilidad y de la autenticidad, lo que es realmente veraz, una verdad, valga la redundancia, una verdad verdadera. Entonces, tomamos un punto de partida. Está la persona, síntomas físicos de ansiedad, síntomas psicológicos de ansiedad, y a su mente llegan pensamientos donde dice, yo no voy a ser capaz de hacer la presentación que tengo que hacer en el trabajo, en la junta, no soy capaz, y quiero irme, yo mejor no hubiera venido a trabajar, y quiero salirme de aquí, y entonces la persona empieza a generar todo este pensamiento catastrófico, no voy a ser capaz, me voy a equivocar, voy a decir lo que no es, de pronto se van a burlar de mí, empieza también esa fobia social, me van a evaluar, van a pensar que lo hice mal. Entonces, detenerse e identificar ese por qué me siento así muchas veces no es tan claro cuando la persona está ansiosa. Muchas veces la persona se pone ansiosa y no sabe el por qué. Entonces es parar y generar esa identificación. ¿Por qué me siento así? Y a través de herramientas, como lo mencionábamos, como la reestructuración cognitiva, vamos a poder generar un enfrentamiento a través de una pregunta o un pensamiento que sea mucho más realista, que sea mucho más orientado a conectar con el momento presente y de la realidad. Y sería, en el caso de ese pensamiento de no voy a ser capaz, es ¿por qué no podría ser capaz?
Me puedo equivocar. Sí, todos en algún momento y en cualquier momento nos podemos equivocar. Pero eso no significa que tengo que tener esta respuesta tan exagerada de inclusive quererme ir del trabajo. Entonces, generar esa identificación me permite generar una contextualización, conectar con la realidad y desde la realidad hacerme una pregunta que me pueda reevaluar, reestructurar ese pensamiento catastrófico negativo que puedo estar teniendo. Manejar la respiración. Técnicas como el mindfulness, técnicas como la meditación, en nuestro staff en Psiconeuroscience, Centro de Salud Mental e Integral, contamos con profesionales muy calificados de la más alta calidad y en nuestro staff contamos con la presencia de la psicóloga Isis Andrea Coral. Ella es especialista en esta área del manejo del mindfulness, tiene una vasta experiencia y aparte de eso es instructora del área de meditación, que es un proceso muy importante para el tema de aprender a respirar. Necesitamos aprender a respirar. Y en el proceso de ansiedad, la meditación, el mindfulness, son técnicas que nos ayudan muchísimo. Parte de este proceso, y que es algo que hemos tenido la oportunidad de compartir y de recibir estas capacitaciones y estos procesos de acompañamiento grupal que se han podido realizar en Psiconeuroscience y a través de la monitoría de nuestra psicóloga Isis Andrea Coral. Ella nos explicaba, por ejemplo, una técnica que yo inclusive la he compartido en algunos videos, y es la respiración diafragmática. Esa respiración diafragmática la podemos resumir de una manera muy sencilla y es una respiración como tú respiras, normal, tranquila, pero que procure mover el abdomen y el tórax, es decir, una respiración que sea plena, que sea profunda, y vamos a manejar un conteo. Ese conteo vamos a gestarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar 4, inhalar en 4, tranquilo, inhalo, contando hasta 4, luego guardo el aire, lo conservo contando hasta 2, y luego exhalo contando hasta 6 o contando hasta 8. Ese tipo de respiración, que es una respiración diafragmática, es decir, que logra mover todo el centro del diafragma, va a incidir en la regulación de los procesos biológicos, generando un proceso donde se libera la tensión muscular y va a generar lo opuesto del cuadro de hiperventilación que suele tener lugar en la ansiedad. En la ansiedad la persona empieza a respirar más cortico, y esa respiración cortica da lugar a que inclusive se gesten otras respuestas biológicas como es el mareo e incluso desmayarse. Entonces nos beneficiamos a través de esta respiración diafragmática, donde se activa el sistema nervioso parasimpático y va a inducirse un estado de profunda calma, de profunda tranquilidad. Hablábamos acerca de que la ansiedad está basculada en un pensamiento del futuro. Temor, incertidumbre, preocupación es hacia el futuro. Entonces, ¿de qué manera puedo gestionar yo la ansiedad? Reestructurando los pensamientos, aprendiendo a respirar, y en ese proceso de aprender a respirar es conectar con el momento presente. Les mencionaba ahora el mindfulness, que es una técnica que, como su nombre lo indica, la atención plena nos invita a conectar con el momento presente. Hay muchas formas de hacer mindfulness. A través de la respiración consciente se puede hacer mindfulness, pero también hay un mindfulness de la vivencialidad, de la simplicidad, de la cotidianidad, y es conectar con el momento presente. Entramos a tomar una ducha y estamos pensando en todo menos en lo que estamos viviendo en ese momento. Tenemos un piloto automático que agua, jabón, champú, estregar, agua, otra enjabonada si es el caso, agua, secar y salir. Y en ese lapso de tiempo estamos pensando en
qué voy a cocinar ahora, la cita que tengo, no he hecho la tarea, la cita del trabajo, la responsabilidad, ¿verdad? Que toca hacer el pago, se me olvidó el recibo. Y entonces todo ese proceso de preocupación nos genera una proyección sobre el futuro, en algunos casos también sobre el pasado, en procesos de depresión. Recordemos que inclusive hay personas que al no atender de manera temprana este tipo de manifestaciones pueden cursar trastornos mixtos de ansiedad y depresión, es decir, están deprimidos y están ansiosos, y eso lo viven de manera simultánea. Entonces, conectar con el momento presente te va a permitir estar en sintonía con la realidad, te va a permitir estar conectado con el momento y desde allí reestructurar tu pensamiento, autorregularte y estar totalmente concentrado en lo que puedes hacer, en lo que puedes controlar y no en aquello que está fuera de tu control. Una cuarta estrategia para gestionar la ansiedad es la planificación del tiempo. Muchas veces no tenemos una conciencia de la importancia que es el tiempo y no lo gestionamos. Entonces dejamos de que todo esté de manera deliberada y esto también incide en fomentar la ansiedad. Entonces tenemos responsabilidades, tenemos tareas por hacer y nos abrumamos y sentimos que nos sobrepasa la ansiedad y entonces la respuesta evitativa muchas veces ante la responsabilidad es la procrastinación. Entonces procrastino y luego la ansiedad me hace sentir mucho peor porque no hice lo que tenía que hacer. Entonces, planificar el tiempo, manejar un calendario, manejar un horario y dentro del horario manejar técnicas como la técnica Pomodoro para gestión y productividad del tiempo. Es decir, utilizar bloques de división del tiempo para desarrollar tareas o en su defecto dividir las tareas en pequeños fragmentos que permitan abordarla de mejor manera. Otra técnica, manejar la relajación muscular. ¿Cómo podemos manejar la relajación muscular? A través de la respiración, a través de los procesos de estiramiento y a través del ejercicio. Es muy importante para cultivar nuestra salud mental tener la oportunidad de hacer ejercicio. Otro tip importante, otro factor importante para gestionar nuestra ansiedad, establecer rutinas del sueño. Con las nuevas tecnologías se ha generado de que no hay una buena higiene del sueño porque no nos liberamos del uso de pantallas. Inclusive tenemos teléfono, tablet, televisor en el cuarto y buscamos sueño generando un sobreestímulo a nuestro sistema nervioso. Si el tema es preocupación, incertidumbre y constantemente estoy dándole contenido, a veces contenido variado, sí, eso me logra desconectar un poco, pero a la vez, si esto se da en los momentos del sueño, pues entonces se va a generar un mayor estímulo y ese mayor estímulo va a nutrir los pensamientos, la preocupación y por consiguiente pues va a afectar mucho más tu tema de poder conciliar el sueño. Entonces, esto nos lleva a un factor adicional en la gestión de la ansiedad y es la desconexión digital consciente. Y es, así como planifico mi tiempo, también procuro generar tiempos de desconexión, tiempos en donde puedo tener descanso del sobreestímulo que puede significar lo que consumo en internet, porque muchas veces el consumo de internet, de televisión, de radio, pues nos lleva a factores estresivos. Vemos cosas que nos estresan más, que nos preocupan más. Entonces, no significa no hacerlo, significa tener un tiempo para todo. Con esto podemos llegar al último y no menos importante de los tips para gestionar la ansiedad. Y es, busca ayuda profesional. Es determinante. Si ves que implementando cambios no logras gestionar lo suficiente y ver cambios significativos, busca un profesional de la salud mental orientado hacia los procesos de manejo y de tratamiento directo
para la ansiedad. Desde el proceso psicoterapéutico de terapia cognitivo-conductual hay manejos para la ansiedad, desde otros tipos de enfoque como el enfoque humanista, el enfoque psicodinámico, la terapia sistémica breve, hay manejos para la ansiedad. Está el manejo psiquiátrico de la ansiedad cuando ya el trastorno se va a un proceso crónico más fuerte y mayor. Y hay veces que es necesario tomar antidepresivos, hay veces que es necesario tomar ansiolíticos, hay veces que es necesario tomar ambos medicamentos juntos. ¿Por qué antidepresivos? Porque también está el incidente de lo que les mencionaba de que se cursan juntos trastornos mixtos de ansiedad y depresión. A veces también manejos por parte de fármacos que no necesariamente son psiquiátricos, pero que van a coayudar si hay una enfermedad de base que esté dando parte y proceso a la ansiedad. También en la psicoterapéutica vamos a encontrar las terapias de exposición, las terapias de activación conductual, las técnicas de relajación y mindfulness. Como les mencionaba, tenemos en nuestra organización profesionales orientados netamente al manejo de aspectos como la meditación, el proceso introspectivo, el proceso proyectivo. Es determinante el manejo de los estilos de vida, los hábitos que puedan llegar a ser nocivos y que puedan nutrir la ansiedad, pues deben ser contenidos, deben ser observados, reestructurados y darles un manejo. Con esto hemos logrado abarcar la gran mayoría de las variables y aspectos de identificación y gestión de la ansiedad en la cotidianidad. Este espacio, eso es precisamente lo que procura, que logremos tener una claridad en materia de salud mental, generar esos reconocimientos y permitirnos beneficiarnos a nosotros mismos, beneficiar a las personas que tenemos cerca. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, estar totalmente informados de todo el contenido que compartimos sobre materia de salud mental, sobre psicología, sobre el área de psiquiatría, sobre el área de los diferentes enfoques que abarcan el tema de la salud y el bienestar mental e integral. Somos Psiconeurosense, Centro de Salud Mental e Integral. Agradecemos mucho la participación del día de hoy, que hayas propiciado tu momento de tiempo presente para poder estar en el aquí y el ahora, escuchándonos, aprendiendo y sabiendo de que la ansiedad tiene un abordaje que puede llegar a ser muy eficaz, que tiene tratamiento y que no te encuentras solo. Procura fortalecer tus redes sociales, personales, que puedan darte ese acompañamiento si ves que tienes la necesidad. Y si en algún momento precisas a alguien para hablar, a alguien para una orientación, recuerda que estamos aquí para ti, para poder ayudarte, para poder disponer ese mejoramiento de tu calidad de vida. Apóyanos siguiéndonos, apóyanos dándole like a nuestras publicaciones y eventos y nos vemos en una próxima ocasión hablando acerca de la importancia de salud mental. Cuídense mucho y que tengan una feliz tarde.